Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Buenos días, bienvenidos a Conexión Radio 20. Es tiempo de avivamiento. Nos encanta estar con ustedes. Es un placer poderles saludar de nuevo. Seguimos con Es tiempo de avivamiento. Es tiempo de avivamiento. Oiga, ¿cuándo pensar en qué? En grabar. Nosotros fuimos criados de la vieja guardia, ¿no? Púlpito, con nuestra Biblia, corbata. Hoy grabar, poder compartir a través de estos medios, de verdad que es un privilegio. Un saludo a todos los que hacen parte de Conexión Radio 20, que también se conectan en nuestra plataforma Julio Simón López M, @Reedificando Ministerios. Es tiempo de avivamiento. Muy contentos. Estamos hablando del avivamiento en términos prácticos. Sí, no es que levanta la mano y para que todo el mundo caiga al suelo. No. Es vivamos bien, vivamos la vida de Dios como Dios quiere que vivamos. Así es. Sí. Tan citado y tan trillado ese versículo de Juan 10:10, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y me acuerdo tanto en mi tiempo discipulado, una vida completa y con propósito. Y uno queda pensando, ¿será que el creyente de hoy tiene una vida completa y con propósito? Porque a veces los creyentes no vivimos un avivamiento precisamente porque no hemos entendido la vida en abundancia. Y la vida en abundancia no es solamente en las cuatro paredes o en las campañas o en los congresos o en la alabanza, sino que realmente el avivamiento es algo permanente. Tremendo, sí, porque es que cuando yo siempre que leía ese versículo entendía vida y vida, ¿no? Vida pues eterna, la que Él nos dio para que podamos vivir aquí plenamente, porque abundancia no es solo con plata, no, es que usted disfrute hasta lo poquito que tiene, pero disfrútelo delante de Dios, agradezca por todo, ¿no? Eso tiene que ver con la vida. Ahora, hay algo que tiene que ver con la vida y que muchos de nosotros subestimamos. Creo que es importante y quiero ir allá. Nosotros pues somos editores también de libros, no solo escribimos nuestros libros, sino que ayudamos a otras personas a escribir sus libros. De hecho ya tenemos editorial, ¿no? Sí. Libros Esplendor, pronto pues poder tener de pronto nuestra página web. Por ahora, si alguien quiere saber de eso, pues puedes llamarnos al 315-690-5504 o a @Reedificando Ministerios o reedificandoministerios @gmail.com. Ayudamos a hacer un libro a una pastora muy especial, evangelista, misionera, la pastora Omaida Mosquera Vargas. Se llama El lenguaje de tus lágrimas. De verdad que fue un trabajo que lo hicimos el año pasado, ya, no sé, yo creo que un poquito más, me parece. Ahí está la fecha. ¿Cierto? Uno en este momento ya el tiempo pasa y cruza y nos damos cuenta. Pero le cuento que uno de los trabajos lindos, yo le decía a Dios algo, a mí como buen de pronto maestro, cuando pequeño, pues mi vida fue muy difícil y llorar era una de las cosas muy difíciles para mí. Y mientras escribíamos este libro y ayudábamos a organizar pues las ideas, las cosas, a mirar los textos, los testimonios que la pastora pone ahí en su libro, lloraba. Dios me visitó, me abrazaba, me consolaba y pensaba yo, bueno, el valor de las lágrimas. Creo que todos, si usted ha leído su Biblia, conoce el versículo más cortico de la Biblia, que es Juan 11:35. Dice, Jesús lloró. Yo creo que de las lágrimas más significativas, las de Jesús. Y saben que llorar tiene que ver con la vida, con el avivamiento. Creo que cuando la persona puede empezar a llorar diciendo, perdóneme, está viviendo un avivamiento. Es que Dios está tocando su interior, su corazón, está expresando con el alma las cosas. Hablemos de eso un poquito hoy. Es tan complejo el llanto de hoy.
porque la gran mayoría de la sociedad está sufriendo de disfunción emocional. Entonces, aquí en Colombia llamamos las lágrimas de cocodrilo. Y esas Sí. lágrimas de cocodrilo son aquellas como las de la Chilindrina, ¿no? Que lloraba a su papá a ver si qué le podía sacar, ¿sí? Dios quiere producir en nosotros un verdadero arrepentimiento. Y hablemos de las lágrimas de arrepentimiento en un comienzo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, lo primero que debe haber en nosotros es arrepentimiento, pero nunca hay llanto por el arrepentimiento. Nehemías habla que se tiró y lloró y se puso en silicio, en ayuno de quebrantamiento, cuando Jonás llega a Nínive, el rey, y todo su séquito lamentan y lloran y gimen, y el salmista nos cuenta de eso, pero casi que el creyente hoy en día no tiene para con Dios ese dolor por su pecado. Y tristemente lloramos y lloramos y lloramos y el injusto es Dios, o esto es terrible para mí, no lo puedo soportar, y no entiendo los propósitos y esa vida abundante que viene cuando yo entiendo el dolor, porque el dolor es algo que nos va a llevar a superarnos, es algo que nos fortalece para una nueva experiencia, es algo que nos une al Señor más que nada. El dolor es el avivamiento en el sentido de entender qué vida va a brotar después de esa situación dura, de esa situación difícil, de eso que me hace llorar. Yo tengo un testimonio muy interesante. Un amigo, se llamaba John, pero ahí recuerdo todavía su nombre. Dice que él era así como muy duro, muy fuerte para llorar. No lo hacían llorar nadie. Él decía, no, a mí no me hacen llorar así fácil. Y entonces yo criticaba a los cristianos, porque eso que mire que los llevan a la iglesia y allá lo que hacen es que les lavan el cerebro y los manipulan para que lloren, ¿no? Y entonces la amiga que lo invitó por primera vez a la iglesia le dijo, pues camine y si usted ve que lo manipulan y lo logran hacer llorar, pues entonces no vuelve. Y entonces él dijo, bueno, listo, está bien, se fue como reto. Y dice que tan pronto cruzó la puerta de la iglesia, todavía no había ni siquiera iniciado el culto, se le vino un llanto y dijo, lloré las 2 horas y media del culto completas. Y entendí de que no es ni que imagínate la cruz para que llores, no, simplemente Dios abre el corazón. Y creo que las lágrimas por eso son tan valiosas. No me gusta tanto lo que propone la pastora, porque es que las lágrimas son valiosas para Dios y deben ser valiosas para nosotros. Y el valor está en que expresan la sinceridad, expresan el arrepentimiento, el quebrantamiento, expresan muchas cosas. Por eso creo que ella habla del lenguaje. ¿Qué expresan nuestras lágrimas? Piense usted por qué llora. Piense cada uno qué lo hace llorar realmente. Porque a veces lloramos por llorar. No. Por manipular. Por manipular. Llantos que no son genuinos, que verdaderamente no nacen de un corazón sano, de un corazón sincero, sino que son lágrimas de manipulación, donde quiero sacar lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja. Entonces, esas lágrimas realmente no son nada beneficiosas. Yo soy de las que cuando escuché el título del libro, una vez Dios me dio un poema acerca de las lágrimas y realmente miren que las lágrimas son una expresión innata, o sea, algo que Dios puso en nosotros para demostrar. Y muchas veces mi abuelita nos visitaba y ella lloraba. Yo era muy pequeña y le preguntaba a mamá, ¿por qué mi abuelita llora? Y ella decía, de emoción. Se alegra muchísimo de vernos. Entonces, ver que las lágrimas, si son sinceras, realmente Dios las puso allí para que salgan, porque las necesitamos. Así que ese decir que el cristiano no llora, no se lamenta, que el cristiano es algo que no trae avivamiento, que por el contrario reprime, oprime a las personas que quisieran gritar y llorar como lo hizo David. Cuando lo que sucedió con Betsabé se dio cuenta años. La embarré hasta el techo.
Bueno, hay una frase acá en el capítulo 5 de Bob Sorge, me gusta mucho, dice, las lágrimas son palabras líquidas. Es decir, nuestras lágrimas siempre van a expresar algo. Entonces, así como no tenemos conversaciones vanas, nuestras lágrimas jamás deben ser vanas. Sí, porque el que tiene una conversación vana, hablo de todo y no hablo de nada realmente, ¿cierto? Igual la persona que de pronto se acostumbra a manipular, ¿no? Creo que de chiquitos ese es el lío, que hay niños que lloran por cualquier cosa y los papás no encaminan su lloro a hacer algo real. Yo me acuerdo una vez mi sobrinita, por ahí mi sobrina estaba llorando y yo le dije, pero está llorando, está manipulando. Y bien, ay, se le quitaron las lágrimas, inmediatamente le dejaron de salir por los ojos las lágrimas. Yo dije, ah, ya, estás manipulando, no está realmente llorando. Creo que necesitamos valorar lo que Dios nos ha dado y es nuestras emociones, nuestros sentimientos, que sean sinceros, que sean puros, porque finalmente la Biblia dice que Dios un día va a enjugar nuestras lágrimas, pero no todas, sino aquellas que han sido de un corazón que reconoce su maldad, que reconoce su pecado, que reconoce sus faltas, que llora sinceramente por las cosas que quizás haya podido hacer. ¿Tú tenías algún texto sobre las lágrimas? Sí, pero antes de dar lo que hiciera es que en este momento recuerdo que en alguna ocasión, en alguna predicación escuché, ¿hace cuánto usted no llora delante de Dios? Wow. ¿No? Y cuando nosotros entramos en periodos de alabanza, de adoración con Dios o de comunión con Él, definitivamente llorar es la expresión natural de un corazón que está unido con Dios. No solo que está quebrantado, no, que está percibiendo como tu amigo la presencia de Dios. Eso es lo que me pone a mí de esa manera. Y esas lágrimas es la unidad en el espíritu con Él. Y es importantísimo que meditemos hace cuánto nos lloramos porque percibimos la presencia de Dios. Es algo que necesitamos como creyentes porque eso nos hace sentir vivos. Eso nos produce avivamiento. Sabes que te interrumpo un poquitico porque yo tuve una experiencia de niño muy fuerte. Una tía, ella murió de una forma muy fuerte, una enfermedad muy terrible por su vida, ¿no? Con drogas, con una cantidad de cosas, fue muy fuerte. Y pues yo siempre había visto a mis tíos, hombres, que iban a cualquier velorio, a cualquier cosa, y yo nunca veía una lágrima, ¿no? Pero en ese velorio de ella en particular, cuando la fueron ya a sepultar, verlos llorar, eso fue algo que a mí me quebrantó muchísimo, porque yo nunca había visto ni a mi papá, o sea, todos los hombres de la familia lloraban, porque tal vez era la tía más querida y por la forma tan, pues, terrible. Y eso para mí me marcó mucho porque pensaba yo, las lágrimas tienen un valor de vida, por eso estamos hablando aquí en tiempo de avivamiento, de llorar, porque realmente lo que demuestra que estamos vivos es eso. Aún el asesino, cuando le muere la mamá, llora. Sí, entonces me parece tremendo porque es lo que nos recuerda que somos seres humanos y que necesitamos expresarnos de formas adecuadas también. Hay algo en este sentido, sobre todo que los que son machotes en México hablan de que cuando un varoncito se cae, aquí en Colombia también lo usamos y creo que alrededor del mundo es muy dado a que el hombre por ser fuerte no llora. Los hombres no lloran. Y resulta que eso que tú estás hablando de la sensibilidad, un hombre necesita hacerse sensible. ¿Quién no se cae le duele? Sí, claro. Entonces, si el niño se cayó, el varoncito se cayó, déjelo llorar. Va a pasar, no es tan fuerte, pero permita que su varoncito exprese lo que siente, porque las lágrimas son a lo que nos lleva a sensibilizarnos. Sí, no lo deje llorar hasta que, ¿no? Pero permitamos que las personas, no, pero no llore, pero no llore, pero no llore. Realmente necesitas llorar. Aquí está este hombro,
te sientes muy triste, ¿por qué te sientes triste? Unámonos a ese momento, porque este es el versículo que tenía y es, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza de rostro se enmendará el corazón. Eclesiastés 7:3. Entonces, definitivamente necesitamos vivir, experimentar y darle gracias a Dios por la tristeza, porque realmente si no hay dolor, si no hay quebranto, nosotros no vamos a veces a corregir cosas. Entonces, cuando hay una disciplina para alguien que le produce el llanto, es para que corrija, para que se levante, para que haga nuevas cosas, o para que viva ese momento y como tú lo estás relatando, nos acordemos y entendamos en eso duro y difícil que hay cosas buenas, hay cosas que son fructíferas. Hay un texto en la escritura que dice, fieles son las heridas del que ama. Y creo que tú me hablabas cuando estábamos haciendo esto, ¿no? Este libro, tú me mostraste algo, ahorita no me acuerdo el nombre, pero esas vasijas en Japón, creo que es en Japón, cuando hay vasijas que se heredan por años, 300, 400 años, Jinsu. Las guardan por años en una familia y nota que si usted la deja romper, usted no la bota a la basura, ay no, está viejera y botémosla a la basura, no, esto representa toda nuestra historia, esta vasija, y entonces lo que ellos hacen es repararla, toman los pedazos y la reparan soldándola con oro, ¿sí? Creo que ese término que tú acabas de leer aquí en este texto de enmienda, es eso, exactamente, es poner las lágrimas ponen esa soldadura, esas heridas, para que yo no me rompa. Porque es que hay gente que cree que llorar es debilitarse, y tal vez no, al contrario, llorar es transformarse. Es eso, es ese elemento que tenemos ahí. Y me parece fascinante porque llorar precisamente nos hace pensar, meditar. En un último programa hablamos de nuestro pequeño mundo, ¿no? Y realmente nos hace no encerrarnos y deprimirnos en nuestro mundo, sino manifestarle a otros lo que estamos sintiendo para que esos otros nos acompañen. Y es que mirar a los cristianos, a los hogares cristianos, al evangélico nato, tan duro porque no uso sino esta espada para enterrársela a mi hijo, a mi esposo, a mi primo, a mi amigo, a la vecina, porque la palabra de Dios dice, y no sensibilizarme con lo que me quiere expresar, sino estarle dando lecciones bíblicas a todo momento, a toda hora, a las personas, cuando realmente nosotros podemos acompañar como creyentes con todo eso que Dios ha derramado en nuestros corazones, acompañar al que está dolido, acompañar al que está triste. Yo recuerdo algo que ayer estuve precisamente viendo de nuevo, y es que un corredor, soy muy mala para los nombres, de una carrera, y él se rompió un tendón y iba ganando la carrera muy adelante de los demás, y obvio, él cae al piso, pero se levanta y empieza renqueando con su pie, su pierna encogida por el dolor y llorando, a correr, saltando lo que le faltaba para la meta, que era pues muy poco para lo que habían corrido. En medio de los espectadores salta una persona, un varón a la pista, y allí le toma del brazo y lo abraza. ¿Y quién es? Su papá. Y él lloraba con su hijo y lloraban los dos para llegar a esa meta de últimas. Pero ¿quién ganó la carrera? Realmente la ganó él. El estadio lo ovacionó, el estadio le dio a él por su valentía, por su arrojo, porque él no se quedó caído llorando, no se quedó lamentándose, sino que se había entrenado para terminar esa meta, no importara lo que fuera. Entonces miren que las lágrimas nos hacen valientes, las lágrimas nos unen, porque el papá sabía cuánto se había esforzado su hijo, y el papá no le estaba diciendo, preciso, usted se hirió cuando menos, mire, perdió la... No, pero los creyentes somos de esos, los aguafiestas y no los avivadores. Me pasó hace muchos años también eso, estaba en una congregación y
Bueno, una de nuestras mejores amigas está en una iglesia, seguramente entró en una depresión, se pone la escopeta de su papá, se suicida y es terrible. Entonces, cuando voy hacia el velorio, pues yo quise ir a abrazar a la mamá de la muchacha que no era creyente. La muchacha se supone que sí era creyente, se supone que el hermano creyente, los papás no. Y yo voy a abrazar y me dice uno de los líderes que estaban ahí de la iglesia, me dice, no, 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 que se la hace llorar y no, no, no. Sí, y yo decía, no, pues que llorar es lo que necesitamos, ¿sí? Es lo que ella Y entonces, necesita. y es lo que ella necesita y yo también quisiera llorar con ella, ¿sí? O sea, porque es que es difícil en ese momento. Entonces, aquí cuando leemos este texto de Juan, de Jesús lloró, precisamente Jesús ni siquiera está llorando por él, Ah, sí. está llorando por el otro. O sea, lloramos por compasión, por empatía, por acompañamiento también a otros, porque a veces ni siquiera lloramos por nosotros mismos. Recordamos a Jesús, ¿cierto? Jesús va caminando con la cruz a cuestas y hay una cantidad de mujeres llorando ahí y Jesús le dice, miren, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas. ¿Por qué les está diciendo no lloren por mí? Porque es que lo que yo estoy haciendo les va a alegrar el corazón a ustedes un día, les va a dar la salvación que ustedes necesitan. Entonces, lloren ustedes, arrepiéntanse, reconozcan que es por ustedes, o lloren por alegría porque la solución ya está. Sí, esa es la solución. Es bien tremendo. Entonces, mire que las lágrimas pueden tener muchos matices, pero yo creo que uno de ellos es la compasión, es la empatía para con otros. Creo que tú estás diciendo que a veces los mismos creyentes olvidamos también. Sí, el punto de mirar a Moisés hablándole a la roca y la roca rebotando, brotando el agua, pero luego pedirle al Señor que le vuelva a hablar y este hombre azotar la roca. Igual brotó el agua, pero eso significaba el quebrantamiento de Cristo, porque esa roca era Cristo. Y Cristo nos enseñó a que cuando nos sentimos quebrantados, cuando nos sentimos abatidos, lloremos. Que cuando estemos padeciendo, también esas lágrimas van a producir en otros unas reacciones. Aún el llanto de un siervo, como nos contabas una vez, ese ver a mi líder, ese ver a mi pastor llorar, ¿cuándo? Si yo no pensaba que un pastor llorara. Y entonces me sensibilizó a verlo como un ser humano. Entonces no despreciemos las lágrimas sinceras, no despreciemos las lágrimas que brotan de un quebrantamiento. No hay quebrantamiento sin llanto, eso es mentira. Tremendo. Si yo no lloro delante de Dios, si yo no lloro por mi pecado, si yo no lamento y no acompaño al que llora también, realmente, como lo dice Pablo, llorar con el que llora, mi corazón está endurecido. Por eso no hay avivamiento, porque yo estoy endurecido. Entonces las lágrimas... Estaría pregunta si es, ¿hace cuánto no lloramos en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no lloramos mientras cantamos una adoración? ¿Hace cuánto no lloramos mientras oramos en el culto, cierto? Soy líder de alabanza y no hay una lágrima. Yo recuerdo un líder de alabanza que él empezaba a tocar la guitarra y con lágrimas. O sea, era con el corazón que tocaba ese instrumento. Entonces, cuando él empezaba así, algo pasaba en el ambiente, cambiaba porque él estaba derramando, como dice la Biblia, su corazón delante de Dios. Creo que hemos olvidado derramar nuestro corazón delante de Dios. Quiero ir a algo y con esto ir terminando. La pastora tiene aquí, bueno, por los que quieran de pronto adquirir el libro, seguramente deban buscar el nombre de la pastora en internet, creo que en Facebook lo tiene, Omaida Mosquera Vargas, el libro El lenguaje de tus lágrimas. En este capítulo ella habla de nuestras lágrimas de regocijo. Cambiemos el tono de lágrimas de dolor, de dificultad por regocijo, y tiene una frase aquí de Pablo Coelho muy interesante. Dice: llora si lo necesitas, es bueno llorar todas las lágrimas, solo entonces serás capaz de sonreír de nuevo. Me gusta esa frase de Pablo Coelho, porque también se nos ha olvidado llorar de alegría. ¿Cierto? ¿Has llorado alguna vez de alegría por alguna cosa? Sí,
Yo lloré de alegría siempre que tuve un bebé. Tengo 3 hijos y eso para mí fue ver esos bebés perfectos nacer. Es algo que uno no sabe expresar y así lo dijo el Señor Jesús, ¿no? Que las mamás lloraban Sí. cuando estaban en el parto, pero que después al ver su bebé se les olvidaba ese llanto. Regocíjate, tú que das a luz, ¿no? Y también he llorado de alegría porque Dios a mí me ha concedido cosas que a veces ni he orado por ellas. Y en ese momento sé que es Dios el que lo está haciendo y me produce una emoción impresionante. Qué tremendo eso. Oiga, mire, se nos invita desde la Biblia misma a alegrarnos, hasta las lágrimas. Hasta las lágrimas. Es una emoción y bueno, la pastora aquí tiene un planteamiento que me parece fascinante. Incluso yo me acuerdo, me pusieron a mirar unos dibujos que tenían ahí, que también los trae aquí el material, el libro. De las redomas, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios guardará nuestras lágrimas en su redoma. Yo creo que es una de las promesas, ¿no?, más bonitas de la Biblia, porque indica que para Dios cada lágrima es un tesoro. Para Dios cada lágrima, de hecho la Biblia, por ejemplo, nos dice, algunos sembraron con lágrimas y con regocijo segarán. Casi que ese regocijo está diciendo, y con lágrimas también segarán, pero dos tipos de lágrimas en el mismo lugar, ¿no? Imagínate que me llamó mucho la atención el versículo con el que ya cierra el libro, porque resulta que uno dice, y de cada palabra daremos cuentas al Señor, sí, ¿no? Y entonces cuidado con las palabras, bueno. Pero mira lo que dice el Salmo 56:8, precisamente en la página donde están las redomas. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Ese versículo. Fascinante. Lloremos cada una de nuestras lágrimas, el Señor las tiene escritas en su libro. Él sabe por qué lloramos, de rabia, de dolor, de gozo, de tristeza, de impotencia. Lloremos y confesemos. Cuando no son correctas, no importa. Confesemos que el Señor está ahí para acompañarnos y limpiarnos las lágrimas con su sangre y decir, vamos para adelante. Oiga, hoy un programa desde el corazón. Espero que usted se sienta igual de emocionado a nosotros. Mire que nosotros, pues, yo como soy maestro, soy muy poco de expresión de emociones, más de conciencia, pero es que Dios nos dio un corazón para sentir. Dios nos dio un corazón para saborear también la vida. No solo saboreamos los alimentos, saboreamos a nuestros hijos cuando tienen una presentación en el colegio, saboreamos a nuestra esposa cuando se puso ese vestido que yo la veo hermosa y la disfruto, cuando yo la veo contenta, lloro con el que llora, me río con el que ríe. Creo que eso es algo que debemos aprender. Dios quiere que sintamos con el alma. A veces como creyentes nos volvemos endurecidos, nos volvemos insensibles, nos volvemos arrogantes, nos volvemos solo letra, se nos olvida el corazón. Y como decía, creo que es Emerson, tendrás un largo y frío invierno si tienes un corto y frío corazón. Creo que se nos olvida vivir, se nos olvida sentir y compartir con otros y compartir también con otros nuestras lágrimas. Qué bueno cuando nuestros hijos nos ven llorar también como adultos. Creo que eso marca el corazón, marca la vida. Aprender a administrar las lágrimas. Recomendación a ese libro, editado aquí por nosotros dos, ahora con nuestra editorial, muy contentos de poder apoyar también a otros escritores con su trabajo literario, con esos sueños que Dios ha puesto en su corazón, que han puesto en el lápiz, en el cuaderno, y muy agradecido con Dios por la oportunidad de poder ayudar también personas como la pastora Mayra, que Dios puso en su corazón hablar del lenguaje de tus lágrimas. Tú las resumiste ahorita, ¿no? Hay una cantidad de lágrimas de frustración cuando yo como que, bueno, pero ¿qué? O de impotencia cuando, pero es que no puedo hacer nada más. Bueno, entonces llore y no se ahogue, no se trague las lágrimas. Eso le daña, eso lo contamina, eso lo envenena.
¿no? Llore si necesita hacerlo. Creo que es importantísimo. Pídale a Dios esa sensibilidad en el corazón. Así es. Despidámonos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. De verdad que esperamos que Dios les transforme con este programa. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Yo me emociono igual. Un abrazo a todos los que hacen parte de Conexión Radio, a todos los que disponen su corazón para compartir estos momentos bonitos. Para nosotros es un diálogo desde el corazón. No programamos muchas cosas, simplemente queremos que Dios pueda tocar su vida, tocar su corazón, sanarle también en su alma, en sus pensamientos, en su cuerpo, si está enfermo y necesita llorar y pedirle, Señor, como el rey Ezequías: Dios, por favor, dame más tiempo. Llore, hágalo, que Dios atiende a su oración. Mis amados, Dios les bendiga. Un abrazo en Cristo Jesús. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana aquí. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.